Buenas tardes, profesor y compañeros. Vamos a hablar sobre la competencia estratégica en el sector de agentes de IA en el Perú 2026, donde primero que nada tenemos el PESTEL. En la parte política podemos ver que Perú es pionero en sacar la norma regulatoria que declara a los datos como activo nacional, lo cual da importancia a los grandes centros de datos. Luego en la parte económica vemos una paradoja costo-valor en donde se ve que hay altos costos de energía, pero en Lima las empresas deciden optar por estos costos ya que hay un 20% más de auge, bueno, de crecimiento del sector business to business. Luego tenemos una guerra de talentos en la parte social, donde se ve que solo hay 57 vacantes en carrera de inteligencia artificial, como bueno, en universidades como la Uni o San Marcos. Luego, en la parte tecnológica tenemos el auge del Edge Computing, donde podemos ver la predominancia de modelos abiertos como Llama 4 o Mistral. Y luego en la huella de carbono vemos que hay una alta demanda de energía proyectada, lo cual va un poco en contra de las políticas de sostenibilidad. Y luego en la parte legal tenemos que ha salido la ley 31814 que exige auditorías de riesgo y éticas desde el diseño a las empresas. Luego tenemos el FODA, en donde podemos ver algunas fortalezas, como el compliance validado, es decir, el costo marginal de cumplir con las normas. Luego el dominio técnico del Edge. En las debilidades, la falta de talento y altos costos de energía. Oportunidades, la ley 31814 y la demanda business to business. Y en amenazas, la fuga de talento y cambios legales. Luego tenemos las estrategias, ¿no? Tenemos ofensiva, de crecimiento, defensiva y supervivencia, donde la ofensiva es desarrollar plataforma nacional del business to business, apalancando la preferencia estatal y la arquitectura del Edge. De crecimiento es centralizar vía nodos Edge regionales para evadir los altos costos energéticos de Lima y captar demanda. Luego en la defensiva, convertir el compliance by design y las auditorías en una barrera de entrada letal para rivales foráneos. Claro. Y en la parte de supervivencia, crear partnerships de infraestructura compartida para diluir sobrecostos y mitigar el riesgo normativo. Luego definimos las dos empresas competidoras, Legacy Core, conservador, y ProAgent, un retador ágil. La mentalidad, pues como he dicho, es conservadora adaptativa. La ventaja de Legacy Core sería su conocimiento profundo en la regulación. Su vulnerabilidad incurre en altos costos y lentitud operativa, y estrategia base, exigir compliance como barrera competitiva. Para Pro Agent Edge Perú, tenemos que su mentalidad es agresiva adaptativa, la ventaja, dominio técnico puro en Edge Computing, la vulnerabilidad, escasez de talento y menor capital, y la estrategia base sería despliegue acelerado nacional despliegue acelerado regional en nichos. Luego, ya orquestando previamente el juego bayesiano, tenemos que Legacy Core, debido a toda la normativa y su conocimiento profundo en ella, el mercado intuye y también su competidor que tendrá bajo costo marginal de compliance, que es un 60% de incurrir en bajos costos y un 40% de incurrir en altos costos. Luego, Proagent, como es ágil, es un retador nuevo, se ve que tiene una eficiencia operativa bastante, o sea, bastante alta, ¿no? El mercado y su competidor cree que existe una alta eficiencia en la parte operativa del Edge de un 40% y una baja eficiencia del 60%. Luego, estas estrategias iniciales definen los incentivos del modelo. La Lazy Core ignora si ProGen es realmente eficiente y ProGen ignora si Lazy Core puede soportar la asfixia regulatoria. Ahora ya pasando a lo que es la presentación, ¿no?, del resultado final de todo este proceso de validación tanto con ambas, con todos los agentes no usados,
Primero sería no definir, explicar lo que son las opciones estratégicas, ¿no? En esa primera parte, pues, se definen, ¿no? Ambas estrategias principales, ¿no? De los jugadores del modelo, al líder que vendría a ser Legacy Core y el seguidor que vendría a ser Press Pro Agent, ¿no? Esas estrategias fueron diseñadas no considerando tres restricciones clave, que serían pues el talento disponible, la capacidad energética y lo que es el marco regulatorio plano, ¿no? Principalmente la ley 331.814, que fue la que se mencionó, ¿no? Por lado de la líder, pues existen más que nada dos posibles acciones estratégicas, ¿no? Que serían, pues, el lanzamiento rápido, ¿no? O LR, ¿no? La abreviatura que se puso. Esta estrategia, pues, implica más lo que es realizar una inversión, ¿no? Fuerte desde el inicio en temas de compliance, ¿no? Auditorías y también cumplimiento regulatorio. Su objetivo como tal es crear una barrera de entrada para los competidores, ¿no? Esta decisión resulta bastante óptima porque es un tipo de low cost, digamos, ¿no? Y pues, es decir, las empresas son eficientes, ¿no? En el cumplimiento y con menor costo regulatorio justamente, ¿no? En la segunda estrategia, pues sería el lanzamiento cauto, ¿no? O en el S que se define, ¿no? Que el despliegue, pues, es más gradual, ¿no? Y conservador, priorizando lo que es la protección, ¿no? De este capital, y lo que es priorizando también la reducción de riesgos legales, ¿no? Y bueno, ya pasando con el segundo, el seguidor, ¿no? Que es Reyes, ¿no? En este caso, pues se difieren las otras estrategias, ¿no? Que vendrían a ser la primera, pues la adaptación rápida o AR, ¿no? Basada en lo que es especialización tecnológica, ¿no? Y arquitectura Edge. Sin embargo, pues requiere un alto nivel técnico, ¿no? Justamente por lo que no es solamente ideales para empresas de alta efectividad, digamos, ¿no? En la segunda, pues la diferenciación, ¿no? Por confianza, o bueno, ODC, la que está acá, ¿no? Pues, donde la empresa busca posicionarse mediante gobernanza de datos, ¿no? Y reputación institucional. Esta alternativa pues requiere menos intensidad técnica, ¿no? Y la otra estrategia sería pues la S0, consolidación, ¿no? En donde el seguidor pues decide mantenerse en reserva, ¿no? Y conservar recursos. Esta es una opción más racional, ¿no? Para este tipo de empresa. Eh, cuando, cuando competir directamente, ¿no? Con resulta demasiado costoso, ¿no? O sea, competir directamente contra esta empresa líder, ¿no? Y ahora pasando a lo que es el árbol, ¿no? De decisiones. Bueno, más que nada primero el árbol de decisiones. En esta diapositiva pues se presenta, ¿no? El árbol de decisiones como tal, que representa justamente el juego bayesiano, ¿no? El juego inicia pues en nodo cero llamado naturaleza, ¿no? Aquí se determina aleatoriamente el tipo de ambas empresas, ¿no? El tipo líder y el tipo seguidor, que ya se mencionó anteriormente en los perfiles, ¿no? Bueno, representa el origen, ¿no? De toda la incertidumbre estratégica. Pasa al nodo uno, pues donde actúa el líder, dependiendo de su tipo, el líder elige la señal que enviará al mercado, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, este, pasaría el nodo 3, ¿no? Del seguidor para ver qué estrategia va a dar, ¿no? De acuerdo a lo que se da, de acuerdo a lo que el líder responde, ¿no? Al mercado de primera instancia. Y bueno, acá más o menos se ve, ¿no? Que debería elegir más o menos, ¿no? Representado, ¿no? Como un ejemplo, un caso, ¿no? De qué es lo que decidiría el seguidor de acuerdo a lo que el líder está lanzando en primera instancia, ¿no? Y bueno, ahora sí pasando a lo que es la matriz de pagos, ¿no? La matriz de pago muestra, ¿no? Los resultados obtenidos como tal, ¿no? Después de resolver esa incertidumbre de ambos jugadores, ¿no? La primera matriz tiene el escenario uno, ¿no? El seguidor competidor eficiente, ¿no? Eh, digamos que acá pues el seguidor responde de manera rápida, ¿no? Adaptándose de manera rápida. El resultado es favorable, digamos, para ambos, ¿no? Especialmente para el seguidor que obtiene un playoff alto, ¿no? Gracias a su capacidad técnica, ¿no? En cambio, con el líder, pues este, utiliza un lanzamiento cauto, ¿no? El seguidor eficiente puede aprovechar esa menor presión, digamos, ¿no? Competitiva y también obtener ambos resultados, ¿no? Digamos que son dos escenarios en el que el, el seguidor pues se viene favorecido, ¿no? De manera eficiente de acuerdo a su decisión. En cambio, el otro pues fue deficiente de acuerdo a lo que salió el líder en primera instancia, ¿no? Y de esa manera, pues se puede, digamos, tener ambos casos, ¿no? Para más que nada el seguidor pueda ver realmente en cuál podría justamente lanzar esa estrategia, ¿no? Y estar mal en ese caso, ¿no? Cuando el líder lanza esta estrategia, pues también el seguidor terminaría lanzando esto, ¿no?
y ambos irán pues representados en una probabilidad, ¿no? de, de justamente eh, beneficio, ¿no? Beneficio para lo que es el seguidor. Y bueno, ya presentaban lo que es el cronograma. Finalmente sería este cronograma de acciones, ¿no? De una secuencia temporal, no de ejecución, de estrategia, en el contexto del mercado plano, ¿no? Justamente. En la fase tercera, ¿no? Digamos, ¿no? Sería el prejuego, se identifican los tipos, la evaluación estricta según la normativa vigente, ¿no? En la fase T1 ocurre lo que es la señalización, el líder decide entre un lanzamiento rápido, un lanzamiento cauto, ¿no? Enviando así una señal estratégica al mercado y esos competidores, obviamente, ¿no? Pues en el T2, pues se desarrolla la ejecución operativa, ¿no? El seguidor responde de manera inmediata, ¿no? Según su capacidad interna, ya sea mediante la adaptación rápida o mediante lo que es la consolidación. En esta etapa, pues la ventaja competitiva no depende tanto, ¿no? De lo que es de la señal, ¿no? Sino de la capacidad real de la ejecución de la empresa seguidora en este caso, ¿no? Y finalmente en T3, ¿no? Que sería la consolidación, los playoffs, ¿no? Y se materializan los resultados, ¿no? Y se muestran lo que es los beneficios, justamente, ¿no? Se realizan los beneficios y la captura de la cuota. eh, y pues siempre consolidados en lo que es el flujo de caja, ¿no? Y la estabilidad regulatoria del entorno, ¿no? En este caso el entorno peruano y lo que es el contexto de este juego bayesiano, ¿no? Y el contexto de que ambas empresas trabajan en el mismo rubro, ¿no? En conjunto, este cronograma pues, nos ayuda a lo que es visualizar, ¿no? Cómo evoluciona la integración estratégica de ambas empresas, ¿no? Eh, Antes de la incertidumbre inicial, ¿no? De lo que es la elección de la empresa, de la empresa líder, perdón, hasta lo que es la consolidación de ventajas competitivas, ¿no? Que vendría a ser lo que el seguidor decide, ¿no? Y bueno, eso sería todo de esta parte. Buenas tardes. Voy a presentar los resultados del hito 3, la resolución matemática y la sensibilidad de nuestro modelo. El objetivo de este hito era transformar el modelo cualitativo en una herramienta cuantitativa de decisión. Para eso empezamos por establecer una escala de utilidades en millones de soles simulados. Un resultado alto vale 50, uno medio vale 25 y uno bajo vale 5, y un resultado negativo representa una pérdida de 10. Estos valores preservan el rendimiento ordinal validado en el hito 2. A partir de ahí definimos los costos de compliance. El líder tipo low C, si lanza rápido, tiene un coste de 5. El tipo high C, si intenta el mismo movimiento, enfrenta un coste de 60. Esa diferencia de 12 veces es el mecanismo central del modelo y vamos a ver por qué. Con estos parámetros calculamos los valores esperados para el, para el líder por inducción hacia atrás. Dado que la acción del seguidor no depende de la señal del líder, lo llamamos limitación 1. El cálculo se reduce a una esperanza sobre los tipos del seguidor para el tipo low C bajo señal de lanzamiento rápido de valor esperado de 30. El tocauto también es 30 y el tipo low C exactamente el punto de indiferencia. Vamos a ver los cálculos del valor esperado. Bueno, eh, en cambio, para el tipo Heise, lanzar rápido produce una pérdida neta de 25, mientras que lanzar cauto es una ganancia de más 17. Nunca tiene incentivo a imitar al Lao-C. El mecanismo de screening funciona perfectamente. Ahora, el análisis de seguridad, despejamos el umbral Q, que es la probabilidad de encontrar competidores tipo High F, a partir de lo cual el líder cambia su decisión. El resultado fue Q0.4, que coincide exactamente con el prior del modelo. Esto nos dice que el sistema está en un equilibrio de filo de navaja. Cualquier perturbación externa mueve la decisión óptima. ¿Qué perturbaciones importan? Si ya hay escasez de talento técnico, que baje, conviene el lanzamiento cauto. Si el gobierno implementa un visado tech y que suba a 0.6, el lanzamiento rápido va a ser estrictamente dominante, con un valor esperado de 0.35 versus 21. Si aumenta los costos regulatorios, el umbral Q+ se desplaza hacia arriba y el R se vuelve más difícil de justificar. Finalmente, probamos la robustez en escenarios extremos.
en una especie mixta con muy poco talento disponible. El equilibrio colapsa hacia el lanzamiento cauto. En ese escenario de boom de talento, el lanzamiento rápido domina claramente y si un jugador tipo Heise comete el error de lanzar rápido, sufre una pérdida catastrófica sin afectar el equilibrio del OC. Bueno, como conclusión, para la gerencia es concreta. Monitorear en tiempo real la proporción de competidores con arquitectura Edge madura. Si supera el 40% activar compliance acelerado de inmediato. Si está por debajo, priorizar lanzamiento cauto y reinvertir en la automatización interna. El ratio de incentivo de 12x garantiza que ningún imitador tenga incentivo racional para replicar la señal agresiva. Gracias. Bien, continuando con la exposición, entonces es necesario hacer un resumen de todo lo expuesto hasta el momento, que vendría siendo el resumen ejecutivo del equilibrio matemático, ¿no? Tenemos que el tipo de juego es PvE de screening por costos diferenciales, el umbral crítico se fija en 0.4, que está sustentado, y bueno, el filtro de ratio sería 12.x, ¿no? Que esta simetría masiva pues garantiza la separación del mercado. También tendríamos la naturaleza del seguidor, ¿no? ProAgent actúa según su tipo privado, puede ser High-F una adaptación rápida o Low-F una consolidación. Entonces, la bifurcación estratégica bajo el umbral de 0.4 tendríamos pues dos escenarios, ¿no? El escenario uno que sería la alta presencia de competidores eficientes, o la baja presencia de competidores eficientes en el escenario 2. Entonces, para Legacy Core, en el escenario uno su estrategia sería el lanzamiento regulatorio, mientras que para ProAgent la adaptación rápida. Y el objetivo principal en este escenario sería la diferenciación agresiva y captura de segmentos. Para el escenario 2 pues las estrategias cambian completamente, mientras que el Legacy Core hace un lanzamiento conservador, ProAgent pues se da una estrategia de consolidación táctica, ¿no? Y el objetivo principal en este escenario, pues, es la defensa de márgenes, la optimización de OPEX y la preparación táctica, ¿no? Entonces, ya entrando a lo que es el escenario uno, la estrategia de Legacy Core, pues, es un lanzamiento regulatorio cuya fase uno sería la fortaleza digital, que sería certificar el cumplimiento de ES 115-2025 PCM y la ley 31.814 lo antes posible, así como instalar una infraestructura de auditoría automatizada y repositorio de evidencias, contratar compliance officer dedicado. Pues los responsables para estas actividades sería la gerencia de TI, el área legal y el CEO, ¿no? Los KPIs de control, pues sería el tiempo hasta certificación en días, el costo de compliance inicial versus presupuesto, ¿no? Y la condición de salida, pues, es obtener la certificación de S115 y el segundo KPI, pues, menor a 50.000, ¿no? Y al menos de dos clientes pilotos business to business firmados. Para la fase 2 que sería la adquisición selectiva, pues las actividades serían presentar el portafolio certificado a banca retail, sector público, lanzar white paper de soberanía de datos y ejecutar campana prima de confianza, ¿no? Las áreas pues serían comercial, marketing y legal, y los KPIs pues es el que se muestra a continuación, y pues la salida sería, o la salida esperada sería 5 contratos business to business, se hace menor a 8.000 soles y Pimpelín de 15 oportunidades calificadas, ¿no? Para la fase 3 escalada nacional, tenemos una expansión a ciudades secundarias, como puede ser Arequipa, Trujillo, lanzar programas de partners integradores, certificados y publicar reporte anual de transparencia de IA, ¿no? Pues, ¿cuáles son las áreas involucradas? Sería, bueno, primero el CEO y también una expansión o áreas que se relacionadas a estas, como las alianzas, ¿no? Eh, los KPIs podrían ser nuevos contratos fuera de Lima, el ratio de ingresos sobre costos de compliance y talento técnico retenido, ¿no? Pues las salidas esperadas podrían ser una presencia en tres ciudades, unos ingresos recurrentes mayor a 2 millones anuales y un ratio KL screen mantenido en 10, como mínimo en 10x, ¿no? Para el escenario, bueno, en este mismo escenario para Pro Engine Edge, su estrategia de adaptación rápida, pues visualizarían estas fases de fortaleza digital, que sus acciones serían desplegar modelo Edge Computing en tres clientes Anchor, optimizar pipelines de entrenamiento local para reducir la latencia, asegurar dos alianzas con universidades pues, de alto prestigio, pero también técnicas, como la Católica o la UNI,
y los responsables serían la CTO más la cabeza de datos, el KPI de control, pues una latencia de inferencia, contratos Edge firmados y acuerdos de práctica universitaria, ¿no? La condición de salida, pues por ejemplo sería, bueno, en este caso la latencia menor a 150 ms, tres clientes Edge activos y un pool de 10 practicantes técnicos. La fase 2 adquisición selectiva, pues se basaría en capturar segmento fintech y logística con presupuesto de costo eficiencia superior, ¿no? Lanzar modelo freemium también para startups business to business y los responsables serían el área comercial y CTO. Para los KPIs, pues son los que se muestran en la PPT con sus respectivas condiciones de salida, ¿no? Para la fase 3 pues tendremos lanzar la plataforma multi-tenant para ISVs y escribir verticales en salud y educación, ¿no? Así como iniciar el cumplimiento proactivo de S115 lo antes posible. Bien, pasando a lo que es el escenario 2 para Legacy Core, pues su estrategia sería el lanzamiento conservador y sus fases de fortaleza digital, pues con sus respectivas acciones serían consolidar a infraestructura interna sin publicidad regulatoria activa, mapear oportunidades business to governance, donde el compliance diferencial aún es valorado, ¿no? Y en los responsables pues sería gerencia de TI más finanzas y los KPIs, así como la salida o la condición de salida, sería los que se muestran en la presentación. Para la fase 2 sería enfocar ventas en el sector público y banca regulada, donde el compliance es exigencia mínima y no diferenciador premium, ¿no? Y pues los responsables en este caso serían las áreas comerciales y finanzas, así como sus KPIs y condiciones de salidas mostradas en la presentación también. Y para la fase 3 sería redirigir el CAPEX liberado hacia un ID del producto diferenciado, ¿no? Unitaria que mensualmente si Q sube a 0.4, es decir, se cambia de escenario, puedes pivotear el escenario 1 en el siguiente trimestre, ¿no? Y el responsable sería el CEO, el CTO y el área de finanzas. Y pues los KPIs y las condiciones de salida se mostrarían, se están mostrando. Para el escenario 2 tenemos la fase de fortaleza digital, pausar la expansión agresiva, consolidar base de clientes actuales, reducir CURN, maximizar el LTV e invertir en retención de talento técnico, ¿no? Los responsables serían recursos humanos, el CTO y finanzas. Para la fase 2 pues tendríamos buscar nichos no contestados por Legacy Core, startups, logísticas, ofrecer también contratos a corto plazo y los responsables serían el área comercial y producto, ¿no? Los KPIs también y las condiciones de salida se muestran en esta presentación y la fase 3 que sería escalada pues evaluar inicio de certificación de S115 de forma anticipada para posicionarse antes posible ante la alza del umbral, ¿no? Y el CEO, bueno, el CEO legal, el área legal y producto serían los responsables para esta fase. Y los KPIs también se pueden observar acá, así como su condición de salida, ¿no? Para el panel de monitoreo tenemos lo que es, bueno, los KPIs en tiempo real, ¿no? Primero tendríamos la probabilidad de competidor, que, eh, que es número de competidores en certificación de S115 activa o Edge latencia, ¿no? Y tenemos unos intervalos para ver cómo se acciona cada empresa, cómo coacciona o acciona en consecuencia, de cómo está ubicado este identificador. No puede ser verde menor a 0.35, amarillo entre 0.35 y 0.45 o rojo, ¿no? También tenemos el radio de screening, la tasa de retención del talento técnico, el tiempo de certificación en días, el costo energético como porcentaje de OPEX y el NPS de confianza, prima de confianza. Y esta parte sería el panel de control de los KPIs, ¿no? Entrando ya a lo que son los planes de mitigación ante cistos negros, pues tenemos cuatro cisnes, ¿no? Primero, lo que es el cisne uno que sería crisis de talento extremo.
que sucedería un colapso del mercado de ingenieros de IA, una fuga masiva de empresas internacionales o startups financiadas con venture capital, ¿no? Y pues el plan de mitigación también se muestra a continuación, ¿no? Para cada cisne, ¿no? Y pues esto sería, ahora, yendo a la matriz de comunicación business to business, eh, tendríamos lo que son el público objetivo, banca y finanzas reguladas, ¿no? Cuyo mensaje central es su guía cumple lo que su regulador exige antes de que se lo exijan, ¿no? También mencionamos lo que es el enfoque del pilar y el KPI comercial. Tenemos también el sector público, el retail, la prensa y el ecosistema tech con sus mensajes centrales, enfoques del pilar y KPI comercial. Y pues la síntesis estratégica de lo que ha conllevado este proceso, ¿no? De pasar de la parte de matemática pura a lo que es la toma de decisión, perdón, a consolidar estos datos para que sean útiles para la toma de decisiones que serían, pues, eh, en la gestión, ¿no? Lo que se vería ya en esta parte. Y pues esto sería todo. Continuando con el hito número 5, que es análisis de riesgos estratégicos y plan de contingencia. Y en esta parte vamos a abordar 4 puntos importantes, que es el análisis de riesgos estratégicos, los planes de contingencia para poder afrontar ciertos riesgos o fallas que podrían suceder, sistema de KPIs ejecutivos y por último el resumen ejecutivo. En el tema de los riesgos, en este caso se han identificado 6, de las cuales 2 son altas, 2 son media altas y por último tenemos lo de severidad muy alta. Continuando con los riesgos unidos relacionados al tema de normas, en costos regulatorios, bueno, acá se detalla, ¿no?, que puede existir el riesgo de que existan mayores exigencias en el tema de cumplimiento de diferentes leyes, donde está el tema de auditorías, trazabilidad algorítmica y clasificación de riesgos, lo cual puede reducir el tema atractivo del lanzamiento rápido, es decir, la expansión rápida de diferentes proyectos, ya que tendría que cumplirse diferentes normas. Entre las alertas que se encuentran dentro de este riesgo están los nuevos proyectos en el Perú, es decir, nuevas leyes que podrían surgir, como fiscalizaciones del PCM o el SBS. El riesgo número 2, también relacionado al tema de las normas, pero en este caso las automatizaciones financieras, que es un tema muy delicado, como también el tema de los datos que pueden presentarse de los clientes, ¿no? Y el impacto es que esto va a aumentar la incertidumbre bayesiana cerca de nuestro equilibrio, punto de equilibrio que se ha calculado. Las variables críticas de la confianza regulatoria, la continuidad operativa y las alertas que nos podrían indicar que esto ya está sucediendo es comunicados regulatorios, consultas públicas, como también observaciones técnicas de la SBS. Continuando con los riesgos 3 y 6, en el primero, el 3, se refiere al tema de la insuficiencia de talento. En este caso sería de profesionales profesionales, muy pocos profesionales que tienen conocimiento acerca de inteligencia artificial o lo necesario que necesitaría la empresa, ¿no? El impacto es que va a incrementar los costos de expansión, también va a ralentizar el tema de proyectos que podrían surgir. Y en el tema de alertas que nos podrían indicar que está surgiendo este problema es el incremento salarial, el 20% anual, es decir, como hay tan pocos profesionales, tendría que buscar un alto salario, ¿no?, para poder obtenerlos o que estén dentro de la organización. La rotación de personal también podría aumentar, como también la fuga de estos profesionales a empresas extranjeras. El riesgo número 6 es crisis reputacional por IA, ya que podría obtenerse resultados erróneos por parte de esta inteligencia artificial, lo que generaría no desconfianza por parte de los clientes, y esto va a afectar en el tema de reputación corporativa y reducción en adopción de B2B, como también el cumplimiento legal. En las alertas
que tendríamos serían los reclamos por parte de los clientes, investigaciones periodísticas, incidentes de sesgo algorítmico. Y continuando con el riesgo 4, que sería fraude, morosidad o fallas operativas que podrían surgir. Esto también genera una reducción en la confianza por parte de los clientes, y la variable que afectaría en este caso sería la reputación, el NPS de seguridad, es decir, la calificación que le da el cliente a la organización. También afectaría la retención de clientes. El riesgo número 5 es sobre la entrada de competidores internacionales, lo que va a generar que se reduzcan las barreras competitivas y va a generar también cambios en los precios. La variable que va a verse afectada es la participación de mercado, el tema de los costos para adquirir nuevos clientes, como también la rentabilidad. Y las alertas, en este caso, para este riesgo sería la apertura de data centers extranjeros y alianzas regionales por parte de la competencia, como también adquisiciones locales. En los planes de contingencia tenemos 5. Primero, para el tema normativo, podemos desarrollar arquitectura Compliance by Design, que se refiere más que todo a no enfocarse en que al final de obtener nuestro producto, recién ahí se cumplan las diferentes normas, ¿no? Sino también verlo desde parte del diseño, que a partir de ahí ya se vengan cumpliendo con las diferentes regulaciones que pueden surgir. También tenemos temas de auditorías internas que podrían realizarse, como también acuerdos con certificadoras de forma periódica. Sobre el tema de crisis de talentos, acá lo que se puede hacer es que el conocimiento embebido en procesos, es decir, documentar todos los procesos que se vienen realizando dentro de la organización, y convenios con la UNI, San Marcos u otras universidades para obtener profesionales que estén especializados en inteligencia artificial o promover el conocimiento de esta tecnología, como también podría desarrollarse en este caso como estrategia la contratación híbrida regional, ya que si existen pocos profesionales especializados en este tema, se podría buscar en el extranjero mediante el trabajo remoto. En el tema de crisis reputacional o ética, en este caso podría desarrollarse el protocolo de crisis en menos de 24 horas, donde acá se puede identificar qué problemas podrían desarrollarse y ver quién nos va a comunicar y qué medios también se va a comunicar para de alguna forma tener comunicación constante con el cliente y se sienta seguro. También se podría desarrollar la auditoría Big Four, es decir, mediante diferentes firmas reconocidas, por ejemplo el KPMG o el Deloitte, sería una de las firmas que mediante sus auditorías podría publicar sus hallazgos y como quedar mejorar la reputación de la organización. Y por último, la suspensión temporal de modelos afectados. Bueno, si existen problemas en las IAs que por ejemplo se han reclamado, se podrían dejar de usar y buscar las causas de sus problemas. En los costos energéticos, se podría buscar optimizar las cargas batch en horarios nocturnos, es decir, por ejemplo, reentrenar modelos durante ciertos horarios de la noche, o trabajar con altos volúmenes de datos en esa hora. También se podría negociar el tema de los costos en tema de energía mediante contratos con diferentes empresas, ya que, por ejemplo, ¿no?, en el futuro podría aumentar el costo de la energía, pero como se tiene ese contrato no afectaría. Y por último, la auditoría energética trimestral para dar seguimiento a ello. En la estrategia número 5 tenemos competidores, sobre los competidores internacionales. Acá se podría comunicar el cumplimiento de diferentes leyes, ¿no?, para mejorar la reputación, la acelerar el certificado de DS-115 en banco y sector público y consolidar alianzas locales. En el tema de monitoreo ejecutivo mediante los diferentes KPIs tenemos el ratio de screening, que tiene que ser mayor a 10, como se había mencionado anteriormente. La tasa de fraude detectado tiene que ser menor al 1%.
La calificación que puede dar el cliente acerca de los servicios que se da tendría que ser mayor a 75 puntos. El tiempo de certificación menos de 15 días. La rotación de talento técnico menor a 8 días sería lo aceptable. Y este último indicador se refiere a la división entre las ganancias que genera el cliente entre el costo que se ha incurrido en obtener ese cliente, por así decirlo, tendría que ser mayor a 3. Y como resumen ejecutivo es que no se debe depender netamente en el tema de la velocidad tecnológica, es decir, desarrollar proyectos de forma rápida, sino también, como se ha visto en este trabajo, se tendría que ver diferentes puntos que también podrían afectar ello, como por ejemplo el cumplimiento normativo, la confianza y soberanía mediante las diferentes certificaciones, la gobernanza algorítmica mediante las diferentes auditorías que podrían realizarse, como también el tema de retención de talento. Luego, en la parte final, ya viendo el tema del umbral, que en este caso se obtuvo 40%, si este umbral es mayor a 40%, se podría decir que la competencia, que es ProAgent, es muy eficiente en los procesos que realiza, por lo que en ese caso se tendría que realizar estrategias de lanzamiento rápido, es decir, buscar expandirse dentro del mercado y buscar aumentar las barreras regulatorias, como también el acceso a este mercado. Si es menor al 40%, es decir, poco eficiente por parte de la competencia, en este caso se buscaría una estrategia más defensiva, buscar consolidarse en los lugares en el que ya se viene trabajando y buscar expandirse, en este caso ya de una forma un poco más lenta. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro trabajo. Gracias.